En el libro de los Hechos, capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 5, dice así la bendita palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y dice así la porción bíblica. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuán necesarios son esos condimentos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Estar lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Pero qué implica eso? ¿Por qué estoy leyéndoles esta porción bíblica? Porque en una oportunidad la iglesia había crecido en alto grado y habla de la elección de 7 diáconos. Dicen que había crecido el número de los discípulos y la gente empezó a murmurar. Y empezaron a murmurar los griegos contra los hebreos de que las viudas y otras personas más eran desatendidas en la distribución diaria. Se estaba empezando a desatender debido al crecimiento del cristianismo y se estaban empezando a desatender a las viudas y a otras personas más. Entonces se convocó a la multitud de los discípulos y dijeron que era necesario empezar a buscar hombres idóneos para que cumplieran esa función, porque no podían dejarse de predicar la palabra de Dios. Era necesario seguir predicando, pero era necesario que otras personas cumplieran otros roles interesantes. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, a que atendieran a las viudas, a los necesitados. Y entonces de esa manera empezaron a trabajar. Buscaron pues hermanos de entre los varones y que dieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarle ese trabajo. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Lleno de sabiduría. En estos tiempos, cuán difícil y escaso es encontrar la sabiduría. La sabiduría está ahí. Dice la Biblia que la sabiduría clama en las calles, pero el hombre pasa eso desapercibido porque no le encuentra valor y significado a la sabiduría, porque le encuentra significado y valor son a otras cosas en este mundo materialista en el cual estamos viviendo y que fácilmente nos arrastra hacia allá, fácilmente nos arrastra este caos que estamos viviendo, nos llena de preocupación, de angustia, de necesidades, y no podemos ver aquello que es verdaderamente trascendental como estos puntos, como dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría. De buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, dice la palabra de Dios. Y que a la multitud le agradó que se hiciera eso, y entonces eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a otros más, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Permita Dios que por lo menos yo pueda crecer en fe, en sabiduría, y pueda ser lleno del Espíritu Santo, y permita Dios que tú también puedas ser, para que estos tiempos que estamos viviendo y que los que se avecinan, nosotros lo podamos llevar de una manera más tolerante y más atinada y más prudente. Quiero también compartir con ustedes en el libro de Juan capítulo 19, del versículo 38 en adelante. Juan capítulo 19, versículos 38 en adelante, dice así la bendita palabra de Dios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí vemos como un hombre, un buen hombre, discípulo, rogó a Pilato, en ese tiempo el líder, que permitiese llevarse el cuerpo de Jesús a un lugar donde pudiera dársele sepultura. Y vino también un personaje llamado Nicodemo, el que en una oportunidad vino de noche porque le daba vergüenza acercarse a Jesús. Vino de noche porque estaba inquieto y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Ese mismo Nicodemo también se presentó y trajo mirras y aloes, como de 100 libras, dice la palabra de Dios. Continúo leyendo en el capítulo 20, versículo 1, habla de la resurrección y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí vemos algo muy interesante. Cristo Jesús acababa de resucitar, y llegaron y se percataron de esa verdad trascendental y relevante que marcó la historia y que aún la sigue marcando. El Rey de Reyes y Señor de Señores cumplió lo que dijo, que era necesario que Él padeciese, pero que al tercer día resucitase. Y muchas veces lo expresó y lo manifestó de esa manera. Es más, en una oportunidad cuando Cristo dijo: destruya este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que era un templo, una edificación física, y Cristo Jesús estaba hablando de su cuerpo. Y en otra oportunidad le dijo: así como Jonás pasó 3 días en el vientre de un pez, así es necesario que el Hijo de Dios, o sea, Cristo Jesús, también viviese ese tipo de experiencia por 3 días, pero que al tercer día también resucitase. Cristo Jesús lo manifestó de distintas maneras, pero nadie o muy pocos le creían y le entendían. Gloria a Dios que nosotros en estos tiempos podemos entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador, el único que nos puede transportar a la vida eterna. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Altamente agradecido de usted por su valiosa atención. Feliz